a Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Es lunes de puente, bueno. 21 de noviembre. 21 de noviembre se conmemoran, porque no es realmente el día, fue ayer el festejo de la Revolución Mexicana, son ya 106 años de la conmemoración de la Revolución Mexicana y bueno, pues un fin de semana largo, también atravesado por el Buen Fin y por todas estas ofertas que hubo en centros comerciales. Entonces la ciudad fue, casi siempre todos los puentes la ciudad está más tranquila, pero esta vez la ciudad fue un caos porque pues, la gente estaba moviendo de centro en centro, buscando algunas ofertas y bueno, pues el Buen Fin que no siempre realmente es Buen Fin, ¿no? Las es ofertas más bien que ofrecen, así que bueno, la recomendación siempre es que la gente revise antes de comprar. Y lo que sabemos también es que muchas de las entradas de la ciudad están siendo un caos ahorita, ¿no? Muchísimos vacacionistas que regresan, por lo tanto mañana martes 22 ya todo vuelve a la normalidad en la ciudad. Sí, fíjate que al final la ciudad no estuvo tan tranquila para hacer un lunes de puente, hubo algo de tráfico, de hecho ahorita también un poquito de tráfico, y decirle a nuestra audiencia que estamos totalmente en vivo, no es grabado, así que usted nos puede enviar comentarios y opiniones a través de nuestras cuentas institucionales que ya las conoce y que estarán apareciendo en pantalla. Y cuídese un poquito del frío que ya empezó, ya tú empezó. Andas un poquito medio afectado. Oye, Belén, en las últimas semanas hemos discutido un tema, más que discutido, diría yo que el gobierno del estado ha cacareado mucho un tema, o más bien, más que un tema, una cifra, y que tiene que ver con la creación de empleos en Jalisco. Fue portada en muchos medios de comunicación, ha sido también una de las banderas en términos de la propaganda gubernamental, y lo que nos han dicho es que estamos llegando a un año todavía, porque nos falta todavía un mes y poquito más, récord en materia de generación de empleos. Hay que recordar que los empleos son prácticamente la segunda preocupación que tienen los jaliscienses, despuésito de seguridad, que es uno de los reclamos, digamos, de los ciudadanos más sentidos. Está el asunto de los empleos, Belén, y bueno, más o menos para dejar las cifras sobre la mesa, el gobierno del estado dice que durante este 2016, a cifras del último día de octubre, se han podido generar en el estado 92,000 nuevos puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, una cifra récord, de acuerdo a lo que dice el gobierno del estado, una cifra que no se había alcanzado en sexenios anteriores y que supera digamos, el listón, o que supera el objetivo que se planteó el gobierno del estado al inicio de la administración, que era generar un promedio de entre 72 y 82,000 empleos anuales en promedio. Claro, y que hay que recordar, Enrique, que durante muchos años la cifra meta de los gobiernos en Jalisco era generar al menos 60,000 empleos al año, lo cual pues nos habla de que efectivamente hay un incremento sustancial. Sin embargo, claro, la población también ha crecido y en ese sentido pues la meta aumenta. Y lo que valdría la pena aquí revisar, que es lo que vamos a hacer esta noche, es la calidad de los empleos. Lo que siempre hemos dicho, generar empleos por generar no siempre es la solución. Revisemos entonces qué tipo y qué calidad de empleos vamos a ver algunos datos, Belén, y si quieres vamos comentándolos sobre la marcha, estos datos que aparte surgen de las mismas fuentes oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuáles son los claroscuros de esta supuesta cifra récord que habla el gobierno del estado en generación de empleos? Uno de los asegúnes, 75% de los trabajadores ganan menos de 5 salarios mínimos, es decir, 3 de cada 4 empleos que se generan, Belén, son empleos menores a 10,000 pesos mensuales, es decir, solamente 1 de cada 4 realmente está por encima del promedio salarial que tiene Jalisco desde hace algunos años. El 40% gana menos de 2 salarios mínimos. Es decir, 4 de cada 10 empleos tienen un promedio salarial menor a 4,500 pesos. Yo creo que eso es una cifra demoledora. Así es. Predominan los contratos temporales y esto es un dato que por cierto publicó y creo que de forma muy atinada este centro de reflexión sobre empleo y sobre actividades laborales, que es el CERIAL, digamos espacio de análisis un poco crítico de ciertas cifras que dan los gobiernos, y lo que dicen es que bueno, que muy bien que se generan ciertos empleos, pero que si analizamos a fondo los contratos que se están otorgando son temporales. Sí, lo cual implica pues varias repercusiones, Enrique. El hecho de no tener seguridad social, de no tener algunos incentivos como por ejemplo aguinaldo, vacaciones, incluso los fondos de ahorro que son tan importantes para ciertos sectores de la población. Es una manera de ahorrar que si de otra manera no lo harías. Y por supuesto, me parece que lo más importante es la seguridad social, ¿no? De acuerdo. Que ya lo habíamos mencionado.
1 de cada 5 de los desocupados, es decir, acuérdate que ya el término desempleo ya no se usa, sí. Digamos, en los conceptos que maneja el INEGI particularmente, 20% de los desocupados, del total de los desocupados que no pueden encontrar empleo, que están buscando empleo y no lo pueden encontrar, son universitarios, es decir, tienen título universitario. Y habría que sumar también aquí, Enrique, la dificultad que tienen ciertos sectores de la población, particularmente aquellos arriba de los 50 años, para encontrar un empleo, ¿no? Sí, 40% de los desocupados tienen secundaria. Aquí se concentra el grueso de la no ocupación y de la falta de acceso laboral, precisamente en los de secundaria, porque fíjate, esto es paradójico, Belén, hay menos desempleo entre los que solamente tienen primaria que los que tienen secundaria. Es un tema interesante, claro. Porque el otro 20%, para completar el 100%, son de los que solamente tienen preparatoria. Así es. Y bueno, también un dato muy interesante, la generación de empleos formales es una tercera parte del total del empleo, apenas, diría yo, la tercera parte de los empleos, ¿no? Es decir, 1 de cada 3 empleos, como dirían por ahí las abuelitas, son como Dios manda, ¿no? Eso, digamos, es como Dios manda. Solamente 1 de cada 3 que tienen seguridad social, que tienen acceso a Infonavit, que tienen acceso a pensiones, a jubilaciones, que tienen acceso a todo lo que la ley laboral protege, digamos, un empleo de calidad. Es decir, 2 de cada 3 empleos, y esto hay que decirlo, Belén, que se generan son empleos basura. Es decir, son empleos que en 3 o 4 meses te pueden correr, que no estás generando ningún tipo de antigüedad, que no tienes seguridad social y que casi siempre llegas a través de estas empresas, ¿no? de subcontratación, claro, que lo que hacen es quitarle responsabilidades laborales, claro, a los empleadores. Incluso ante una posible demanda laboral, quedas totalmente desprotegido y con el tipo de contratos que realizan todavía más, aunque hay que decirlo, también las autoridades laborales dicen que independientemente de las condiciones en que seas contratado, sí, tienes derechos. Y Enrique, habría que mencionar también que Jalisco ha vivido en los últimos años un fenómeno interesante y nos referimos a la construcción de obra pública, sí, lo cual también estaría implicando este repunte en la generación de empleos. Pero ojo, se trata de empleos temporales. Una vez que concluyan estas obras, ¿qué va a pasar con todas estas personas que afortunadamente en estos momentos tienen un trabajo, ¿no? Sí, creo que ahí metes un punto fundamental, Belén. Hay distintos programas públicos. Uno, el caso es la obra pública, que genera contratos, incluso por naturaleza de la obra, contratos temporales, contratos que se terminarán destruyendo y por lo tanto serán empleos que se destruyen. E incluso lo que nos están diciendo en estos momentos las autoridades económicas e incluso las cúpulas, lo que nos están diciendo es que seguramente de aquí a finales de año se van a destruir 10,000 empleos. Es decir, lo que tienen estos meses antes de diciembre, antes de final del año, es que terminan generando una burbuja de empleo, ¿no? Que al final no terminará siendo sostenible. Al final el objetivo es terminar por encima de los 80,000 empleos. Pero yo me haría varias preguntas, Belén. Uno, ¿este es realmente el tipo de empleo que necesitamos los jaliscienses? Es decir, este empleo en el que no tienes seguridad social, en el que tienes salarios en donde 4 de cada 10 contratos son con 2 salarios mínimos o menos, en donde es prácticamente imposible ganar más de 5 salarios mínimos porque el 80% de la generación, perdón, el 75% de la generación de estos empleos son de 10,000 pesos para abajo. ¿Estos son realmente los empleos que queremos? Y yo creo que es un asunto ya más de la forma en que Jalisco va a competir en el mundo. O sea, queremos ser un país, un estado en este caso, con mano de obra barata, con poca cualificación, que lo que vengan las empresas aquí es realmente a pagar salarios de miseria, o queremos realmente tener economías pujantes, con salarios al alza, que compitamos más por la creatividad, por la innovación, que realmente por tener mano de obra que es muy barata en comparación con nuestros pares en Estados Unidos o en Canadá. Creo que eso es una apuesta, Belén, de futuro, más allá bueno, nadie va a estar en contra de que se generen puestos de trabajo. El problema es el tipo de trabajo que se genera, que es un empleo basura, es decir, un empleo en el que yo mañana me puedo contratar, puedo tener un empleo y no sé si en 2 meses estoy despedido y no tengo ningún tipo de protección. Claro. Por lo tanto, creo que habría que tenerle un poquito más si se puede, un poquito más de suspicacia a este tipo de cifras, porque de pronto se inflan, ¿no? Ya sea, como tú dices, por obra pública. También ahí está el programa de Mano con Mano, que es un programa que está impulsando el gobierno del estado, que también son empleos temporales, y no está mal que sean empleos temporales. El problema es que cuando se presumen estas cifras, parece que ahí es donde queremos estar.
¿no? O sea, cuando tú ves que un gobierno presume tanto una cifra en materia de empleo, tú dices, realmente ese es el objetivo de un gobierno, que se generen empleos de esta calidad, sin ningún tipo de seguridad social y sin ningún tipo de protección para el trabajador. Creo que es ahí donde habríamos de pasar al segundo paso. ¿Cómo hacemos para tener empleos de calidad, ¿no? Claro, y lo que mencionas, Enrique, está totalmente respaldado por esta cifra que nos ofrecen en esta información, de que el aumento en la generación de empleos es consecuencia en gran medida del incremento de las inversiones extranjeras, que pasaron de $1,100 millones a $1,569. Que son las manufactureras famosas, ¿no? Ahora, nos tendríamos que preguntar también, Enrique, ¿cuál es el futuro inmediato para nuestro país una vez que el señor Donald Trump ha llegado a la presidencia de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque una de sus banderas de campaña fue precisamente regresar esta industria a Estados Unidos. Muchas de estas empresas que hoy por hoy están invirtiendo en México y que tal vez con algunos incentivos que les dieran ahora el nuevo gobierno, regresarían a su país. No lo sabemos, probablemente ocurra, probablemente no, pero lo cierto es que me parece que también es una oportunidad para que México se replantee lo que habíamos mencionado. ¿Qué tanto podemos sobrevivir siguiendo o dependiendo todavía en gran medida de la economía estadounidense? ¿No será hora ya de comenzar a voltear a la industria nacional, de apoyar estas industrias nacionales y que sea la industria nacional la que genere empleos? Y yo diría, nada más como un dato, el campo, Enrique, ¿no? Que ha sido tan golpeado. Regresar a estas poblaciones que han migrado al campo y hacerlo realmente productivo. Ese es uno de los creo que elementos más nocivos del Telecán, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio. Se tragó al campo mexicano, se lo devoró prácticamente de pe a pa. No pudo competir, o muchos de nuestros agricultores, muchos de nuestros ganaderos no pueden competir. Hay que decir, con una economía como la de Estados Unidos, que suele entenderse como el adalid del libre mercado, pero que le mete una cantidad de dinero y subsidia una cantidad de dinero tremenda al campo. Creo, Belén, que mencionas un punto fundamental. Por eso Trump hizo el anuncio de la Ford, si recuerdas, que aparte es simbólico. La Ford nunca había pensado, se quería mover en realidad, creo que de Michigan a Chicago o algo así. Creo que no tenía nada que ver con México, al revés, iba para más bien las tierras de Obama, y sin embargo pues él lo anuncia como una gran victoria, porque en ese lado está Donald Trump, ¿no? En tratar de mostrar cuestiones que son más bien simbólicas, ¿no? Pero sí creo también, Belén, que apostar por el modelo de manufacturas genera impactos muy importantes que no estamos midiendo. Es decir, salarios que son malos, y que incluso lo demuestra Serial con un estudio que presenta, salarios que son malos para lo que ellos piden en términos de cualificación. Segundo, niveles de exigencia en horario que son amplísimos. Hay que recordar lo que ha sucedido en la frontera con el modelo de manufacturas, donde se destruyen familias. Yo creo que hay que repensarlo muy bien. Este modelo de manufacturas y de empresas que llegan así y que tienen ciertas condiciones laborales, creo que no nos ayuda a generar sociedades de bienestar. Nos ayuda a tener empleada a la gente en empleos precarios, sin seguridad social y sin ningún tipo de prestación. Pero en términos de construir una sociedad de bienestar, creo que estamos muy lejos con este tipo de empleos. Sí, definitivamente. Mira, un ejemplo clarísimo de lo que ha venido ocurriendo con la industria aquí en Jalisco, ni siquiera tenemos que hablar a nivel nacional, es la industria metalmecánica. Un sector que era muy fuerte, muy pujante en nuestro estado, y que a raíz precisamente de esta apertura de mercados, que no estamos en contra de que se abran los mercados, pero sí de las condiciones en que muchas veces se negocian. Una con otra, es imposible. Pero era una industria que generaba muchos empleos y que terminó desapareciendo. Insisto, quizá debamos repensar hacia dónde tal vez un poquito menos empresas transnacionales macro y un poquito más a invertir en empresas pequeñas. Hay que recordar que Guadalajara siempre ha sido la ciudad de la pequeña industria y del comercio. Totalmente. Enrique, se nos agotó el tiempo de este primer bloque. Regresamos con el nuevo presidente de la FEU. Sí, Chuy Medina es la primera. Las votaciones para elegir nuevo presidente de la FEU concluyeron y el resultado se inclinó por Jesús Medina, que encabeza la coalición Suma de la corriente estudiantil Proyecto U. Con alrededor del 40% de los votos, Medina venció a sus contrincantes Mayra Araceli Rivera de la corriente estudiantil democrática, Neiser Francisco Gutiérrez y Alan Andrés Vázquez, ambos de la Alianza Democrática Estudiantil. El próximo jueves, el actual presidente de la FEU, Alberto Galarza Villaseñor, mejor conocido como El Rojo, convocará a un consejo general para que se entregue la constancia de mayoría al nuevo dirigente, y el viernes será la toma de protesta. Serán 3 años los que permanecerá Jesús Medina al frente de la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿A qué retos se enfrentará? Esta noche en Perspectivas platicamos con él.
Antes de saludar a Jesús Medina, presidente electo de la FEU, algunos comentarios, Belén, del tema que discutimos en el primer segmento. Osvaldo Gutiérrez, lo importante es generar empleos permanentes y de calidad. Deberíamos medir también qué tantos negocios se abrieron para ser competitivos. Debemos apostar por la innovación. Hoy el desarrollo se mide por el número de patentes, nos dicen. Gracias por participar. Muy interesante Osvaldo. el comentario, totalmente. Sí, Osvaldo, ahí lo leo mucho en Twitter, siempre emite comentarios interesantes. Luz también dice, hola Belén, las empleadas domésticas por 5 horas máximo piden 200 o hasta 300 y además comida, dicen. Pues no sé mucho todo, en el sentido en que va, pero yo le diría, en lo personal, a mí me gustaría pagarle hasta más si pudiera a la persona que me ayuda. Son personas que trabajan muchísimo y que lamentablemente sus condiciones de trabajo, pues hay quienes pueden incluso registrarlas ante el Seguro Social, lo cual es de aplaudirse. Sí, es su derecho aparte, ¿eh? Claro, pero me parece que la mayoría de ellas son mujeres muy trabajadoras y la verdad que nos echan la mano. Nada más para el comentario anterior, quizá valdría la pena, Enrique, profundizar en el asunto de las patentes, porque me parece que hoy la innovación y la creatividad, sobre todo crear nuevos productos, es ahora sí que el futuro en muchos ámbitos. Y aquí la UDG tiene un papel fundamental, ¿no? Un rol fundamental. Jesús Medina, presidente electo de la FEU, buenas noches. Muchas gracias, Enrique y Belén, por la invitación al programa y un saludo a todo el auditorio de Canal 44. Platícanos, pues la elección acaba prácticamente de terminar la semana pasada, la elección. Platícanos los resultados y si ves que después de la contienda electoral pues, puede haber concordia entre los candidatos que compitieron. Sí, mira, yo veo la posibilidad de haber concordia entre todos los candidatos que participamos. Viene una etapa donde tenemos que construir una organización fuerte y con un liderazgo consolidado en la universidad, hacia adentro, pero también hacia afuera. Y bueno, en gran medida eso va a tener que ver con la suma de todos los colaboradores, que tengamos una visión clara de hacia dónde vamos estos próximos 3 años. Va a ser un periodo muy interesante para la dirigencia estudiantil y tenemos la oportunidad de mostrar de qué estamos hechos, pero sí tenemos que hacerlo entre todos los contendientes del proceso electoral. Por fortuna fue una amplia la diferencia que me dio la oportunidad de tener la victoria, no fue un margen cerrado. Entonces, prácticamente... ¿Cuántos votos obtuviste? Arriba de 20,000 votos sobre el segundo lugar. Yo alcancé casi los 60,000 votos. Todavía se están computando las últimas actas porque nos hicieron falta alrededor de 4 o 5 procesos que por X o Y motivo no se pudieron realizar conforme todo el proceso. Se van a sancionar entre el día de mañana y el miércoles. Yo espero que el día jueves ya se me entregue mi constancia que me acredita como presidente electo de la FEU para el viernes. De ser así de que se me entregue esta constancia, ya poder tomar protesta. ¿Dónde lo vas a hacer, la toma de protesta? Si el Consejo General de la FEU me entrega la constancia el jueves, que todo indica que así va a ser porque la diferencia fue muy amplia, la haríamos el viernes en el CUCS, en el Mendiola Horta, a la 1 de la tarde. Y todos están cordialmente invitados. Quien guste asistir a acompañarnos, ahí los vamos a esperar. ¿Habrá algún invitado especial o solamente, digamos, autoridades universitarias? Claro, le extendimos la invitación al gobernador del estado de Jalisco. Él nos daría mucho gusto que pudiera acompañarnos. Estaban por confirmarnos si iba a poder asistir. Estamos invitando al rector general de la Universidad de Guadalajara, obviamente quisiéramos que él nos pudiera acompañar, y a todos los expresidentes de la FEU nos van a acompañar en el presidium para engalanar el acto. Oye, Jesús, este año fue... pues de muchas sorpresas en materia electoral, ¿no, Enrique? Lo hemos venido comentando. Y me parece que es el Trump de la FEU. Me parece que la Federación de Estudiantes Universitarios no fue la excepción. Sí, claro. Hay que mencionarlo, que había por ahí algún favorito, y sin embargo, pues la votación dijo otra cosa. ¿Qué crees que pasó al interior del estudiantado? Bueno, yo creo que hubo cosas raras también para nosotros, muchas sorpresas. Porque, bueno, para nosotros el proceso electoral de los consejos nos dio la posibilidad de hacer una buena lectura de qué es lo que se venía y bueno, el resultado cambió drásticamente porque hubo quienes obtuvieron un porcentaje de votación alto. Un compañero que se llama Alan Andrés Vázquez, Andy, también tuvo un porcentaje muy alto de votos y la verdad yo no esperaba que hubiera tenido un tanto impacto. Y yo tengo que reconocerle que tuvo mucho éxito con los compañeros de las preparatorias, inclusive los resultados salían muy parejos entre él y yo en muchos casos, y eso que yo tuve la posibilidad de consolidar una alianza con otros 3 compañeros, y bueno, eso es lo que me permitió salir avante. Creo que fue generar una coalición que me dio la oportunidad de construir una mayoría. Si no hubiera sido así, bueno, tal vez el resultado en ese momento fuera otro, pero bueno, las mayorías se construyen sumando voluntades y eso fue la gran gracia que pude yo tener,
junto con mis demás compañeros y viene todo un reto para nosotros. ¿Qué te dijeron durante este periodo que recorriste la red universitaria, las preparatorias? ¿Qué te dijeron los estudiantes? Si me pudieras decir 2 o 3 prioridades que te dijeron, Chuy, sobre estos temas tienes que entrarle forzosamente. Mira, yo creo que la red tiene distintas problemáticas, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en la zona norte del estado de Jalisco, evidentemente, o en Puerto Vallarta. En casi todos los espacios es recurrente la movilidad, el transporte, eso siempre es un problema muy grande. Ha habido programas que se han estado tratando de contribuir en algunas de las regiones del estado, no ha sido suficiente. También el dinero no alcanza en muchas de las ocasiones para el alimento de los muchachos en los planteles. Hay quien va sin lana para poder tener alimentación. Eso es un gran problema que tenemos. Yo creo que la deserción radica en estos 2 puntos específicos. Pero la universidad y la FEU tiene una deuda pendiente. Y algo muy recurrente que notamos nosotros es que los chicos no ven en la FEU una plataforma para ellos poder consolidar proyectos o ideas innovadoras y llevarlas allá afuera. Entonces no encuentran eco y más bien la FEU es una organización que sí lleva iniciativas, lleva proyectos, pero no es bidireccional. Los chicos no participan con nosotros, viéndonos como un gran catalizador para ellos poder construir sus proyectos y llevarlos a cabo. Y eso va a ser nuestro gran reto. Y no nada más es de la FEU, creo que también de la universidad. Porque si hay iniciativa, y precisamente es de lo que hablan ustedes en el bloque anterior, la universidad concentra todo el talento del estado de Jalisco, tenemos más de 260,000 estudiantes, y si aspiramos a que esta sea la capital de la innovación, pues la innovación tiene que empezar donde se está forjando el crisol de los jóvenes, el talento universitario, y nosotros somos los que tenemos que salir allá afuera a construir mejores empleos, a innovar en el mercado, a generar patentes, a construir proyectos, a colaborar principalmente, y tenemos que tener un espíritu de la colectividad alto. ¿Para qué? Para que llevemos ideas innovadoras allá afuera y nosotros son los que saquemos adelante este estado. Oye, entonces Jesús, ese va a ser un gran reto para nosotros. Acabas de tocar un punto, yo diría, Toral, lo decíamos ya en el anterior bloque, el 20% de los desocupados son universitarios. Sí. Pero además también es verdad que ha cambiado mucho el rostro del empleo en el mundo, yo diría. Es decir, que los universitarios tendrían que ser preparados no para ser empleados, sino para generar sus propias empresas. Sí, exactamente, Belén. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos que asumir nosotros en los próximos 15 o 20 años. Si queremos ver que el occidente del país tenga mejores oportunidades, bueno, voy a hacer una crítica. Veía que el día de ayer presentaron una propuesta para los jóvenes en una de las actividades de Morena a nivel nacional y veía cuál era la propuesta para los jóvenes, el punto 38, y lo estaba leyendo. Y bueno, se planteaba de manera como tratar de dar unas becas o dinero para estudiantes para que puedan entrar a tener 1.5 salarios mínimos de ingreso, cuando más bien lo que deberíamos de estar pensando es en una nación que le apuesta a su generación de jóvenes para innovar, para emprender, para que nosotros podamos generar talento. Y créeme que en la universidad hay un ímpetu muy grande de los muchachos por llevar iniciativas y no están esperando a ver qué les cae o a ver qué les damos. Más bien ellos lo que están buscando ahorita es ese empujoncito para ellos poder consolidar proyectos. Entonces hoy hay muchas formas de autofinanciamiento, hay formas de recaudar fondos, hay plataformas muy interesantes. Hay una que acaba de llegar a México que se llama Kickstarter, donde se pueden fondear proyectos y recursos a través de colaboración, donde los chicos plantean su iniciativa, dicen, esta es nuestra idea, queremos hacer esto, convencen además a más personas a hacerlo y los están fondeando por medio de las redes sociales. Y bueno, la FEU tiene que entrarle a este tema, la universidad también, ya lo que le tenemos que apostar es al talento de la universidad, ¿no? Ahora, otro elemento que se discutió en la campaña, Jesús, y bueno, lo discutimos en esta mesa, estuvieron todos los candidatos en esta mesa y eso nos dio mucho gusto, es este asunto de si la estructura actual organizacional de la FEU sigue siendo, digamos, apropiada para el tipo de representante que necesitan los estudiantes y para la forma en que están tomando decisiones con todo esto que existe de redes sociales, mucha más horizontalidad a la hora de tomar decisiones. ¿Tú piensas meterle mano y llegar a consensos para cambiar el modelo organizacional de la FEU? Definitivamente. Si yo quiero dejar un legado, bueno, prácticamente no podemos seguir trabajando como lo habíamos hecho hasta ahora. Primero tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que hacer una reingeniería de nuestros procesos. Y bueno, los programas los tenemos que ofertar hacia afuera también. Si queremos que haya iniciativas que vengan de otro lado, pues tenemos que hacerlo en proyectos colaborativos, dando la oportunidad de que más gente participe con nosotros. Y bueno, para empezar, afuera nos llevan ventaja. La FEU no tiene candidaturas independientes. Para ser candidato tienes que ser de una corriente política forzosamente de la FEU. Bueno, eso es algo que ya tendríamos que haber discutido, ya lo tendríamos que haber erradicado, que cualquier chiquillo que tenga ganas de participar por iniciativa propia no tiene por qué acercarse a una expresión, digamos. Exactamente. Entonces, eso te dice que no estamos a la vanguardia y cuando sí lo estábamos antes.
Entonces, en algún momento se canceló esto de que no pudiera haber candidatos independientes y, bueno, muchos muchachos a lo mejor no encuentran la oportunidad para participar y dicen, no, es que sabes que la FEU son los mismos los de diario, a pesar de que tenemos un alto modelo de cada año estar eligiendo a nuestros representantes estudiantiles y cada año están rotando sociedades de alumnos. Es muy raro, los grupos hegemónicos ya no existen en la universidad, se están rotando año con año, pero sí creo que debemos de darle la oportunidad a más personas de que participen. Y uno de los grandes retos de la FEU que tiene que ver en lograr involucrar a más personas en la construcción de la toma de decisiones. Y en esto nos estamos jugando nuestro futuro y nuestra vida en la organización estudiantil, porque si no le somos útiles a los estudiantes, pues simplemente lo que van a decir el próximo año, ¿sabes qué? A mí no me sirven, yo no voy a votar, yo no participo en sus procesos, apatía. Mejor me organizo yo aparte, ¿no? Claro. Hasta la fecha no hay eso, hay una energía positiva por colaborar, por trabajar, y creo que si la canalizamos bien, bueno, pudiéramos estar... puedo estar augurando que la FEU va a tener un proceso de vida mucho más largo, que le va a servir a los estudiantes, que van a seguir colaborando con nosotros, y en eso consiste el reto que yo tengo por delante. Jesús Medina, presidente electo de la FEU. Ya nos dijiste que vas a iniciar una gira por el interior, una manera también de descentralizar un poquito la Federación de Estudiantes. Así es, en los primeros 10 días me voy a dedicar a recorrer todo Jalisco, vamos a instalar todas las coordinaciones ejecutivas de la zona y voy a platicar con todos los muchachos de todas las regiones del estado. Gracias. Muchísimas gracias. Vuelves después a platicarnos, ¿no? Sí, una toma de protesta y todo. Voy a regresar después con varias iniciativas. Seguro que sí. Aquí te recibimos con muchísimo gusto. Vamos al corte y ahora hablamos del Comité de Tarifas, hablamos de temas relacionados con la ley Uber. Está con nosotros el diputado local Alejandro Hermosillo. Los diputados locales aprobaron la eliminación de la Comisión de Tarifas del Transporte Público para sustituirlo por un comité técnico de validación con representantes de la sociedad civil. El diputado Alejandro Hermosillo explicó que este comité ya no definirá la tarifa, sino que solamente avalará el dictamen técnico que realizará el Instituto de Movilidad y Transporte, en el que definirá los montos. Finalmente, será el gobernador del estado el que tendrá la última palabra. Este comité estará integrado por un representante de las cámaras industriales, de la CTM, del Observatorio Ciudadano de Movilidad, de las víctimas del transporte, de las universidades, de los permisionarios, el Sistema del Tren Eléctrico Urbano CITEUR, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales ITEI y la Contraloría Estatal. Esta noche nos acompaña Alejandro Hermosillo para dialogar sobre el tema. Vamos de regreso en Perspectivas y saludamos al diputado local Alejandro Hermosillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique Belén, y a todos diputado, los que nos están viendo. ¿Por qué desaparecer o digamos, por qué cambiar la forma en que se toma la decisión en torno a la tarifa del transporte público? ¿Por qué era importante hacerlo? Yo creo que lo primero es contextualizar y entender qué era la Comisión de Tarifas. Fue una comisión que desde su origen demostró mucho sospechosismo y muchos intereses en el tema. Se crea en una sesión dentro del Congreso que en el mismo día se presenta la iniciativa, pasa por comisiones, pasa a pleno en las dos lecturas, y al día siguiente sesiona y aprueba un aumento de la tarifa. Es decir, fue creada a modo para el gobernador en turno poder diluir un poco la responsabilidad que tiene el gobierno como tal, no solamente de definir la tarifa, sino hacerse responsable del transporte público. Entonces, se crea y la integran con cerca de 35 personas, de las cuales 22 son pues, personas que tienen finalmente un interés directo en el tema, que son transportistas, y los demás son funcionarios de gobiernos y pues personas involucradas en temas políticos. Entonces, estábamos decidiendo algo tan importante como la tarifa del camión en una mesa repleta de intereses políticos, y generalmente la gente lo recordará, pues tomaban sus decisiones entre el 24 y 25 de diciembre, cuando todo el mundo estaba pensando en otras cosas, y nos sorprendían a inicio del año con un nuevo aumento, con la calidad igual que siempre. Entonces, lo que planteamos nosotros fue cambiar esta forma de decidir algo tan importante como la tarifa y darle mayor peso a lo que tiene que ser un estudio técnico y a los elementos y estudios sociales que puedan también respaldar si se aumenta o no se aumenta. Entonces, a ver, desaparece la Comisión de Tarifas y ahora ¿cuál va a ser el procedimiento para aumentar el costo del transporte? Lo que se aprobó es que ahora el Instituto de Movilidad va a generar un estudio que ya lo está haciendo, que incluso... Es el de Mario Córdoba, el Instituto de Movilidad, ¿no? Es el que generalmente se hacía año con año, pero la diferencia es que este estudio era ignorado constantemente. Ahora este estudio es la base de la tarifa. Con base en el estudio que se realice, que será validado por una comisión, o más bien un consejo técnico,
lo que ellos van a hacer simplemente es revisar que esté bien hecho, porque también existía la preocupación de que si es el Instituto de Movilidad, finalmente es un OPD que recibe recursos públicos, que hicieran un estudio a modo, ¿no? Para subir tarifas. Para subirla, bajarlo, definirlo como quisieran, respaldado técnicamente. Entonces va a haber un consejo técnico integrado, va a haber una convocatoria para que haya un asiento de un usuario del transporte seleccionado por convocatoria y por insaculación de los que se registren, personas representando a la sociedad civil de víctimas del transporte público, el Observatorio Ciudadano integrado por el presidente de la FEU, entre otros actores que están ahí. Va a haber varios sectores, incluidos también Instituto de Transparencia, Contraloría del Estado y también algunos organismos. Es el consejo, digamos, que validaría el estudio. Ese consejo lo único que haría es validar el estudio, decir que está bien hecho. Una vez validado, pasa a manos directamente del gobernador y de la Secretaría de Movilidad para que también respaldado, y lo marcamos muy claramente en la ley, en un estudio social que nos diga cuánto la gente puede pagar por el camión, se tome una decisión. Es decir, hay una diferencia normalmente entre la tarifa técnica, que es lo que cuesta operar el camión, y la tarifa social, que la tarifa social es lo que la gente puede pagar o merece pagar, ¿no? Y entonces, comparando estos dos estudios, el gobernador deberá tomar una decisión. Nuestra propuesta es que esa decisión debe de considerar los mecanismos de financiamiento necesarios para que la gente no pague más por un transporte que le ha quedado a deber. Ahí nos referimos a una forma de subsidio al transporte. Okay. Nos parece que no es un tema tomar menor. esa decisión también. Sí, de hecho lo planteamos así, son dos decisiones las que puede tomar, aprueba y va la tarifa como va, o aprueba con subsidio. Pues. Entonces, lo que queremos es que el gobierno del Estado, el gobernador en este caso, se hagan responsables tanto del transporte público como de la misma ineficiencia que ha tenido por muchos años y le inviertan entonces a mejorarlo, pero también hay claves muy importantes que es tiene que ponerse mano dura en el retiro de concesiones. Si no, pues ninguna tarifa, ninguna forma va a funcionar mientras se siga permitiendo que haya tantos abusos e ineficiencias. Diputado, están además las cámaras industriales, la CTM, las universidades de los permisionarios, es decir, una gran cantidad de organizaciones. Mientras se escuchaba, pensaba si realmente necesitamos de toda esta infraestructura para garantizar tarifas justas. Yo pienso, Enrique, ¿qué dirían, no sé, a lo mejor sudamericanos o europeos, si supieran que aquí en Jalisco tenemos tal cantidad de convocatoria en una mesa para definir una tarifa de transporte Chile, mole, público? pozole, claro. ¿No? Pero eso era más bien la comisión, ¿no? Sí, pero la actual también va a estar integrada. La actual también tendrá esta representación sindical y todo esto. Sí, digo, son 9 personas las que integran el consejo. Es que la otra eran 34. Sí, eran 34 personas. Sí. Entonces, de entrada ellos no aprueban la tarifa, es decir, no se va a negociar, no súbele 50, bájale 50, simplemente se revisa el estudio. Es decir, que haya muchos ojos en el estudio nos parece positivo y estas 9 representaciones creemos que embonan bien. Pero también ese es el punto, ¿no? Lo que tú mencionas, tenemos un transporte en el cual hay 5,500 permisionarios, dueños de camiones. Entonces, es dificilísimo poder representar o sentar en una mesa a todos y ponerse de acuerdo. Yo por eso insisto que la clave para nosotros es muy importante que se ponga mano dura en la revisión de la calidad del transporte, porque de otra manera, pues las cosas van a seguir pasando. ¿Cuántos años no escuchamos? Va a subir el transporte, pero los camioneros se comprometen a que las modificaciones. Y las mejoras nunca llegaron y los aumentos nada más se sintieron en el bolsillo. Entonces, creemos que con esta nueva forma, pues vamos a poder ayudar un poquito a ir cambiando poco a poco todas esas cosas que de nuestro transporte dejan tanto que deber. Ahora, lo que me preocuparía, digamos, de todo este proceso, diputado, es el asunto recuerdo que cuando el Instituto de Movilidad proponía un estudio técnico y una tarifa determinada, siempre era muy alta. Recuerdo incluso que cuando se discutió el aumento a los 7 pesos, que después termina siendo suspendido por el accidente en Prepa 10, me acuerdo que creo que la propuesta que tenía el Instituto de Movilidad era 8.60 más o menos, es decir, mucho mayor. Es decir, me preocupa que en una tentación, aún así asumiendo los costos políticos, el gobernador diga, pues me voy con lo que diga el Instituto de Movilidad, no pelo lo que dice la tarifa social y por lo tanto nos quedamos con una tarifa demasiado alta. Claro. Esto puede pasar, queda en la discrecionalidad del gobernador. Porque nosotros, en el último estudio que hizo el Instituto de Movilidad hace un año, la tarifa que ellos proponían era de 8.20. Más o menos 8.20, sí. Que a nosotros, para la calidad del transporte, no nos parece que deba recibir un aumento con las condiciones en las que está. Más bien lo que creemos es que también hay que ser muy conscientes de que no es
deteniendo cualquier tipo de análisis técnico de la tarifa ni de cualquier tipo de aumento, cómo se va a mejorar el transporte. Porque ahorita la justificación es que no nos alcanza, dicen los transportistas. Y nosotros no estamos de acuerdo en que se les que la gente tenga que pagar más, pero que sí se deben encontrar los mecanismos para que no sea un tema, la tarifa de 6 pesos con la que operan 70% de los camiones fue aprobada hace 7 años con números muy distintos, con precios de todo muy diferentes. Creemos que debemos entrarle al tema en serio y que también debe de salirse un poco de la arena política electoral y más bien convertirse en una discusión pues, más seria y académica y asumir finalmente la responsabilidad. Lo que creo que sí es digamos, interesante la propuesta es que el gobernador asuma el costo. Claro. Porque esto de pasárselo a una comisión, pues al final el gobernador en la nueva ley de movilidad tiene muchísimas atribuciones en materia de movilidad, y esto de estar diciendo, bueno, pues un proceso de certificación y quitarse un poquito de responsabilidad, creo que no es positivo, porque la gente puede decir, mira, gobernador, sí es cierto, tomaste la decisión adecuada, ha mejorado el transporte público y qué bueno que le subiste. Claro. O puede decir, no, te equivocaste. Claro, ¿no? Claro, sí, generar al final círculos virtuosos en el tema del transporte, porque yo soy convencida de que los transportistas en parte tienen razón, necesitan más recursos, necesitan mayores ingresos. Sin embargo, la pregunta es, ¿a dónde están destinando estos recursos que están recibiendo hoy por hoy? Si realmente es a la remodelación de sus unidades y a pagar buenos salarios a sus Creo que sí necesitamos un estudio para saber cuánta es la derrama y cuántos se están llevando, porque siempre se especula sobre la derrama, pero no sabemos cuántos millones se llevan, cuáles pierden, qué rutas ganan, es decir, no tenemos ni siquiera esa información. Claro. El problema es que se estaban tomando o se siguen tomando esas decisiones en lo muy oscuro, pues. Y es fecha que con el mecanismo actual obsoleto que tenemos tanto de cobro y pago de la tarifa del camión, pues no conocemos con certeza qué número de viajes hay, por ejemplo. Hay estudios aproximados, pero no podemos decir qué camiones o qué rutas son rentables y cuáles no. Lo que uno asume es que pues, si llevan tanto tiempo y si no han soltado las concesiones es porque debe ser rentable. Negocio, pues. Pero el problema es que no tenemos esos datos con certeza. Yo creo que es tiempo de que la gente, el problema es en serio, que ni siquiera sabemos en manos de quién, no hay un registro de transporte. Sí, entonces estamos tomando decisiones a ciegas. Totalmente. Queremos empezar a revertir eso. Y solo un asunto también relacionado con eso, la importancia al final, digamos, más allá de la información, de que realmente los transportistas entiendan que la soberanía del transporte es del Estado, porque creo que eso, creo que no lo hemos entendido durante mucho tiempo. Claro. Más allá de si se subsidia, que yo creo que al final el subsidio tiene que ser una decisión. En todos los transportes del mundo se subsidia, en París, en Nueva York, se subsidia, pero sí creo que los transportistas deben de entender que las decisiones las toma el gobierno. Totalmente. Y creo que han venido durante una década de chantaje tras chantaje tras chantaje. Totalmente. Te paro, me manifiesto, y creo que es importante que la soberanía pública esté presente en este tema. Y ese es el tema. Hace unos días salieron unos transportistas a exigir que subiera a 10.50 el camión. Ese es el tipo de cosas que pasan cuando una decisión tan importante se toma con criterios políticos. Ellos presionan políticamente, cierran calles, paran unidades, y es su forma de presionar porque finalmente ellos saben que se toma con un jaloneo. Lo que queremos es quitarle esa presión al tema político y convertirlo en una discusión más seria. Creemos también que para que eso sea y funcione nuestra propuesta, es absolutamente necesario que por fin ya la Secretaría haga su chamba en cuanto a la revisión de la calidad y retiro de concesiones, porque si no, pues los transportistas van a seguir burlándose de las condiciones que se les ponen. Hoy en día, el usuario, y le pregunto a la gente, súbanse a una ruta de las que cobran 7 o 6 pesos, es lo mismo, son malas condiciones, está mal diseñado, y mientras las cosas no funcionen, la gente no va a querer pagar más. Claro, y tiene justa razón, ¿no? Totalmente. Una pausa. Vamos al corte, Belén, y volvemos también para hablar del tema de la ley Uber. Vuelta algunos comentarios en relación a esta conversación que estamos teniendo con el diputado de Movimiento Ciudadano, Alejandro Hermosillo. Bueno, nos dice, pienso que un asunto primordial es pensar en cambiar las rutas. Hay que reordenarlas, ¿no? Claro. Ese es un asunto que... Y aparte, bueno, ya llega a la línea 3 del tren ligero y eso es un corredor muy importante donde se tienen que reordenar todas las rutas. Pensé que ibas a decir, va a ser un corredero de rutas. Pues también. Pero sí platicábamos ahorita, nada más para precisar, que hay personas que día a día toman 3 o 4 camiones en un traslado
y que fácilmente pudieran hacerlo en menos, ¿no? Pero tenemos rutas recolectoras de personas y no que unen orígenes y destinos, ¿no? Nos dice Carlos E. Martínez, ¿por qué no invitar a colegios de profesionistas al consejo técnico? Ahí están los especialistas, dice. ¿Están integrados los colegios? Pues está el observatorio, que tiene representación de universidades. Hay una universidad representada también vía convocatoria de las universidades de la zona metropolitana. Sí. Creemos que ahí hay también investigadores y académicos que pueden ayudar al tema. Y fíjate que yo soy de la idea de dejar estas representaciones gremiales, corporativas, y pasar a individuos. Totalmente. Especialistas, de donde vengan, ¿no? Si son de los colegios, qué bueno. Si no son de los colegios, que también. Claro. O sea, esta idea de que el espacio de la CROC, el espacio de no, hombre, te lleva una cuotitis que a mí me parece totalmente ingobernable. Si invitas a uno, dice el otro, porque a mí no. Y tienes que estar a las 8 universidades, ¿no? Yo creo que personas, si hay especialistas del transporte, aunque sean 3 de una universidad y otro, pues está bien, ¿no? Como hacer una convocatoria y seleccionar a cierto número de personas, ¿no? Independientemente de su origen institucional, ¿no? Sí, claro. Creo que hay un comentario más, a ver si nos lo ponen. A ver si nos llega también, sí. Gracias a Rafael, que también nos escribe constantemente. Demagogia respecto al transporte público. Dudo que les interese cuánto puede pagar la gente. Bueno, no sé. Tema súper sensible, ¿no? Digo, nos interesa. El año pasado hicimos una campaña fuerte para detener cualquier tipo de aumento y, insisto, ¿no? Además de participar en el tema, pues nosotros cuando tomamos esta agenda decidimos también usarlo, ¿no? El camión. Y ahí cuando entramos al Congreso, cuando yo entré al Congreso, había una discusión sobre este mismo tema y había diputados que decían que el servicio había mejorado, ¿no? Y estaba discutiéndose el mandar a hacer un estudio desde el Congreso para ver la calidad del servicio. Les decía, no necesitamos pagar por eso. No, súbanse al creo que comentarios como este pues, son mucho más valiosos que todos los análisis que se pueden hacer. Pues es gente que lo está usando y que percibe que no es justo pagar algo por un servicio de este tipo. Si abriera una plataforma para que la gente pudiera dejar ahí sus comentarios, te aseguro que recibirían, pero muchísimos. Y nada más, Enrique, para pasar al siguiente tema, muy brevemente lo comentábamos también en el corte. ¿Qué tanto deberíamos de caminar hacia una estatización del transporte público o un esquema, digamos, combinado? Pero definitivamente sí o sí me parece que el transporte público tiene que ser subsidiado. Al final es un servicio a la sociedad, ¿no? Claro, yo creo que el gobierno del Estado debiera entender que pues, se requiere una inversión y que no es un tema menor. Me decían a mí, con esta propuesta probablemente se necesite una cantidad muy importante de recursos para inyectarle un subsidio, que estábamos discutiendo presupuesto actualmente. Digo, pero es que es absolutamente valioso. Nosotros identificamos 14 partidas que perfectamente pudieran ser reducidas y que eso serviría para, pues, finalmente darle un mejor servicio a la gente. Ahora no al pulpo, ¿no? Que es el problema. Claro. O sea, no darle el subsidio. Se aprobaban en otros sexenios 250 millones de pesos y van para el pulpo y quién sabe dónde quedaban, ¿no? Directo, digamos que estén etiquetados para transformación del transporte, que vayan directo a la tarifa, a beneficiar al consumidor. Renovar unidades. Sí, porque de pronto se habla de subsidio como si todos los subsidios fueran iguales, pero no, esos subsidios no ayudaban en nada. Claro. Y lo mencionabas también. Quitaban presión política, eso sí. Claro. Hay un ejemplo muy bueno, yo de verdad lo considero que es muy bueno, el servicio del pretren, el tren ligero, la línea 1, la línea 2 son unidades limpias, van con seguridad, te sientes cómodo, incluso aire acondicionado, que te sientes casi ya en primer mundo, que no lo merecemos los tapatíos, ¿no? Entonces, para allá tendríamos que caminar. ¿Tenemos un par de mensajes más a través de Facebook. José Alberto Aguilar Vélez. Saludos desde Ameca, Jalisco, saludos de regreso. Felicidades por mostrar una cara diferente de la noticia, el contenido es muy bueno. Gracias, José Alberto. Gracias. Nos dice Pedro Carrillo, es verdad, los combustibles han subido, pero los servicios siguen igual, cuando no peor. Siguen matando personas, haciendo descortesías a los usuarios. Si quieren un aumento en la tarifa, también quieren un aumento de calidad en el servicio. Desgraciadamente no podemos darnos el lujo de elegir cuál usar, ya que lo necesitamos sí o sí, pues si no hay competencia. Es un monopolio, pero fíjate que ahí el asunto del cambio de hombre camión a ruta empresa era fundamental y va lentísimo. No ha avanzado. Nosotros nos parece como que es el paso 1. Bueno, antes de eso pues necesitamos tener el registro para poder conformar la ruta empresas. Ni siquiera tenemos eso. Realmente va muy lento. Y como dice el mensaje perfectamente, el paso 1 es que mejore la calidad. El paso 2 sería pues también pensar en un aumento de la tarifa en respecto del aumento de la calidad. Pero no podemos permitir un aumento de la tarifa sin que mejore la calidad. Eso creo que el gobernador debe tenerlo muy claro y para eso pues tienen que invertirle recursos, pero también voluntad política que no creemos que ha habido. Pero además hay cuestiones que ni siquiera requieren de inversión o de dinero, ¿no? Un
trato amable al usuario, no necesariamente te implica más. Tú con 14 recursos. horas en un camión le podrías dar un trato amable. Es que yo sí creo que tiene que ver con el sistema. O sea, el sistema Pero está tenemos mal. que terminar con estas jornadas, ¿no? Es que pasar de hombre camión a ruta empresa y que se pague salarios, que se paguen prestaciones, creo que hace que pueda ser más amable. Que no necesiten robarse el pasaje, que no tengan los niveles Yo de sí creo estrés que el camionero manejan. es una víctima de un sistema corrupto y de un sistema como este. Claro, lo que nosotros también decíamos es, ha pasado el tiempo, han subido los costos de operar el camión y la tarifa se ha mantenido. ¿Qué creen que hace el transportista? ¿Sacrificar beneficios o mejoras en la calidad? ¿Pedirle al chofer que trabaje más horas? Exactamente. ¿Sacrificar el mantenimiento de las unidades? Empeorar un poco algunos de los tipos de servicios? Y esto termina por afectar siempre al usuario. Sí, el concesionario mantiene sus incrementos, sus ingresos, sí, ¿no? claro. Pero ahora sí que en detrimento del resto de la cadena. Del trabajador y del consumidor. Al tema de Uber, diputado, 67 millones de pesos se han perdido por no aplicar la ley Uber. Así es. Me parece tremendo que un gobierno no aplique la ley, pues aparte puede recaudar Exacto, fondos. o sea, ¿Qué sí, ha pasado claro. con este asunto? Nosotros hicimos un trabajo arduo y complicado, pero que nos dejó muy satisfechos a la hora de construir la ley Uber. Trabajamos con foros, con académicos, expertos del tema, invitamos incluso experiencias internacionales y tuvimos un buen resultado. 8 meses han pasado desde entonces y no ha sido aplicada esta ley. Entonces, es decir, no pueden los ciudadanos percibir los beneficios de que tengamos esta ley. Y uno de los beneficios que podríamos tener en acuerdo con las empresas, en una mesa de trabajo ya incluso aprobado por ellas, que ni siquiera necesitarían aprobarlo porque es ley, pero estaba aplicado que el 1.5% de cada viaje se iba a destinar a un fondo para invertirse en movilidad. Nos parecía bastante justo que si hay una empresa obteniendo ganancias por hacer uso de las calles y por finalmente también... Y por contaminar. Y contaminar y tener daños, pues que ayude a retribuir un poco en mejoras en esto. Es fecha que no tenemos registro de las empresas. Sabemos que han llegado nuevas empresas, que se han creado incluso empresas locales. Y no sabemos en manos de quién está. Yo cada vez que soy usuario también con constante, veo más unidades, o sea, veo que hay muchas más, y también veo que ha empeorado un poco la calidad. Veo carros más viejos, veo servicios un poco... distintos a los anteriores. Sí, que era un transporte que te dejaba muy... Claro. Creo que está fallando un poco, y el problema es que no se ha aplicado la ley, ni siquiera hay un acuerdo respecto del reglamento que luego prohibía el Uber Pool, luego bajaron el reglamento y es fecha que no sabemos qué está pasando. A nosotros lo que nos parece muy grave es que cada día que pasa se pierden aproximadamente 300,000 pesos que podríamos, que falta nos hacen para invertir en movilidad. Y yo lo que preguntaba era, nomás que nos digan quiénes son los que van a pagar por esto, ¿no? ¿Quiénes son los que están por incapacidad o falta de voluntad dejando pasar la oportunidad de cobrar a estas empresas un impuesto que le reditúen mejoras a la ciudadanía? Y segundo, ¿dónde están las revisiones de calidad? La importancia de saber en manos de quién está nuestro transporte, de nosotros, de nuestras familias, pues simplemente no se ha aplicado la ley. Y nos parece preocupante, yo lo decía, no sé si sea una falta de interés o si sea un exceso de intereses en el tema lo que tenga paralizado a cualquier sector de movilidad. Si yo volteo para mototaxis, desorden, volteo para el camión, desorden, volteo para Uber, que les dejamos, ahora sí que a los que nos gusta el fútbol, el balón, votando para que pudieran anotarse un gol y ni siquiera lo han aplicado. Entonces, sí quisiéramos una respuesta en el sentido de que qué está pasando y por qué no se está aplicando, y que urge que tengamos registro de estas empresas, registro de conductores y socios, y que se empiece a cobrar este impuesto que le vendría muy bien a las inversiones en movilidad necesarias. Oiga, diputado, ¿y cómo le van a hacer? ¿Con quién van a hablar? ¿Hay reuniones próximas? ¿Cómo se puede conseguir que este adeudo se recupere? Yo lo que hice fue presentar un exhorto vía el Congreso, que esperamos tener una respuesta. Lo que ha pasado históricamente es que no nos responden, pero lo que creemos importante es que se sepa muy claramente que las faltas de voluntad o de capacidad reditúan en pérdidas, ¿no? Y que cada día que pasa se está yendo una vez más la oportunidad y que urge que pongan atención en el tema. Hay una respuesta ya de la Secretaría diciendo que van a iniciar en este año los primeros registros para que el año que viene ya se esté cobrando. Yo creo que en el tema de empresas de redes de transporte era mucho más sencillo. Las empresas tienen perfectamente registrados a sus socios y conductores. Y creemos que hay un filtro importantísimo. Y aunque hay prestanombres y eso tampoco es tan común como en el asunto de los taxis, ¿no? Sí, y si los hubiera, pues por lo menos tener claridad de cuál fue el mecanismo. El tema es
que pues hoy no hay nada, ¿no? Y no parece que haya pronto, pues, ¿no? Entonces, digo, porque está este asunto de los 300,000 pesos diarios y los 67 millones de pesos que no se han logrado recaudar, que es una cifra importante, que se puede invertir en muchas cosas, banquetas, espacios públicos, pero también está el asunto de todos estos acuerdos que se tomaron y que tienen que ver con la seguridad de los pasajeros. Claro. O sea, que eso es todavía incluso más grave, porque una cosa es cobrar el impuesto, que a mí se me hace realmente, discutimos este tema, pero hasta la saciedad, que si 1.5, 2, 1%, y que ahorita no está cobrando, me parece lamentable, pero digamos, hay otro asunto que tiene que ver con la vida de la gente y con la seguridad, y entonces Movilidad no está realmente checando eso. Claro, ese es el centro de la ley Uber era finalmente el usuario. El usuario. Y que tuviera un seguro garantizado de cualquier accidente, pero también que conocieras perfectamente quién te está llevando o trayendo. Yo ya he visto noticias que empiezan a circular de asuntos relacionados con choferes de Uber. Esto es lo que pasa cuando hay caos, ¿no? Y la verdad yo le pensaba, ¿por qué no están aplicándola? Y una de las razones que nos daba alguien del equipo era, a lo mejor lo que quieren es generar esta situación caótica para regresar al modelo pasado, decir que no funcionó, y entonces que vuelvan estos intereses que tanto trabajo nos costó, pues, quitar o ir debilitando, ¿no? Entonces, no entendemos por qué, pero sí nos parece importante que cualquier razón que tengan, cualquier interés, no está por encima del interés de los usuarios y de los ciudadanos en general. Y ojalá que no nos pase esto con el Fondo Verde, ¿no? Que ya lo preveíamos. Exactamente. Que se generen estos espacios, pero... Y mira, ahorita haciendo un negociazo Uber y sin pagar impuestos. Bueno, gracias, diputado. Al contrario, muchas gracias. Diputado. Gracias, Enrique. Nos vamos hasta el miércoles, que es miércoles de aniversario, 2 años de perspectivas. Hay que invitar a nuestra audiencia para que nos acompañe, ¿no? Y nos manden mensajitos. Ahora sí nos vamos a poner un poco cursis. Ojalá que nos manden mensajes y nos feliciten. Nos vamos, Enrique. Hasta gracias. Buenas noches. Adiós.